Hermanos, nosotros en esta licenciatura hemos estudiado la filosofía de la idea cosmonómica. Como ya lo hemos dicho muchísimas veces, porque somos personas de las mismas cosas, esta filosofía cosmonómica, el precedente que tenemos, pues es de toda la ola holandesa. Algo que Hermann Dooyeweerd nos dejó es precisamente que toda teoría, que toda filosofía, tanto científica como psicológica, está controlada por un motivo básico religioso. Es bien importante puntualizar que el motivo básico religioso no se limita a la parte cúltica, sino este motivo básico religioso, incluso nosotros lo podemos justificar desde la filosofía. De hecho, una crítica que le hacen a Hermann Dooyeweerd es que en el momento en que Hermann Dooyeweerd comienza a teorizar lo que es un motivo básico religioso, cuando previamente dijo que esto es preteórico y que trasciende lo teórico, eh, entonces dicen algunos que probablemente ahí tenemos como una autorrefutación, porque en el momento en que nosotros empezamos a teorizar qué es un motivo básico religioso, pues bueno, ya está perdiéndose la naturaleza de lo que es el motivo básico religioso, que es preteórico. Bien, hoy vamos a ver a Blaise Pascal. Blaise Pascal, y lo vamos a ver desde la óptica del motivo básico religioso. Y ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar esta condición. Bien, Blaise Pascal, el último libro que escribe se llama Pensamientos. Este libro se publica póstumamente y Pascal muere a la edad de 39 años. Pascal tenía una enfermedad, bueno, tenía una salud muy precaria, totalmente precaria. De hecho, él mismo en este libro de pensamientos dice que hay momentos con donde no recuerda haber por lo menos una hora podido estar concentrado sin tener dolores. Le daban fuertes dolores de jaqueca. Y bueno, Blaise Pascal muere a la edad de 39 años y cuando muere, sus familiares encuentran su cuerpo, encuentran su escritorio y encuentran varios fragmentos que él había dejado ahí. Entonces, sus familiares publican esos fragmentos y se publican con el título de Pensamientos. Bien, pero antes de eso me gustaría hablarles un poquito de la biografía de Blaise Pascal. Vamos a ver el contexto histórico en el que Blaise Pascal está. Blaise Pascal está en Francia y está en el siglo XVII. Cuando Blaise Pascal entra en escena, ya René Descartes era toda una figura. Ya René Descartes, digamos, estaba como el filósofo del momento, justo, junto con Hobbes. Entonces, cuando estamos hablando Hobbes de la parte de Escocia y René Descartes de la parte de Francia. Bien, lo que hace René Descartes, lo que nosotros conocemos como el sistema cartesiano, René Descartes entroniza lo que es la razón. Y René Descartes, como era matemático, científico, esto le viene muy bien embonado lo que es la razón, el plano cartesiano. De hecho, René Descartes inventa un sistema matemático que hasta el momento no se conocía, que es la geometría. Entonces René Descartes, bueno, estaba muy interesado en todo lo que era estas condiciones y René Descartes, pues es, digamos, quien pone los cimientos para lo que iba a ser la filosofía moderna. René Descartes es de las personas que rompe con el con la escolástica, es de las personas que rompe con la filosofía griega. Digamos que René Descartes es lo que germina de lo que venía siendo el Renacimiento. Entonces René Descartes ya rompe totalmente con eso. ¿Qué era lo que quería hacer René Descartes? René Descartes le contesta a otro patriota suyo, que ya tenía tiempo que había muerto, que es Michel Montaigne. Michel Montaigne era bueno, era un literario, pero era bien conocido por el escepticismo. De hecho, a los escépticos también se les conoce como los pirronistas. Entonces, René Descartes quiere hacer un sistema que le permita al hombre vencer al escepticismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Cuando estaba la escuela de Platón y de Aristóteles, hagan de cuenta que, bueno, era una escuela muy fuerte, pero precisamente los discípulos de Platón y de Aristóteles después se encuentran en un escepticismo, se dan cuenta que el conocimiento no lo podían justificar, al menos así como Aristóteles y Platón entendían lo que era el conocimiento. No lo podían justificar desde el racionalismo y no lo podían justificar desde el empirismo. René Descartes quiere hacer un método para que al hombre le permita vencer lo que es esta parte de la duda. Entonces, por ejemplo, René Descartes pone algunos ejemplos en el discurso del método. En el discurso del método dice, supongamos que hay un genio maligno y que este genio maligno todo el tiempo me está engañando. Todo el tiempo este genio maligno, pues me dice, bueno, tú estás viendo esta pantalla, tú estás viendo la ventana, tú estás viendo todo, pero realmente lo que hace el genio maligno es que me está engañando todo el tiempo. Entonces René Descartes dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros vencer esto? Bueno, de René Descartes dice, pienso en todas estas cosas, y de hecho ahí está siguiendo a San Agustín, porque San Agustín en las confesiones, San Agustín precisamente le quiere contestar a los escépticos, y dice René Descartes, bueno, yo estoy pensando en todas estas cosas y estoy pensando en que dudo de todo esto, pero de lo que no puedo dudar es de que estoy pensando en todo esto. Por eso René Descartes dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces dice René Descartes, es el pensamiento, es decir, podemos dudar de todo, absolutamente de todo, y de hecho tenemos que dudar de todo, pero de lo que no podemos dudar es precisamente de que estamos pensando en todas estas condiciones. Bien, ¿qué hace Blaise Pascal? ¿Qué hace Blaise Pascal? Bueno, Blaise Pascal, como realmente era un genio, hermanos, Blaise Pascal era un genio en todo el sentido de la palabra. Eh, Cuando nosotros hablamos de la palabra genio, ¿quién les viene a la mente, hermanos? En la cultura popular, ¿a quién le decimos genio en la cultura popular? Einstein. Elon Einstein, Musk. Einstein, por ejemplo. ¿Quién más? Elon Musk. Elon Elon Musk, bueno, Musk, que de hecho es el que tiene Da Vinci. el Da Vinci. Da Bien. Vinci, Bueno, Blaise Pascal pertenece a Miguel esa Ángel. categoría, hermanos. Blaise Pascal pertenece a esa categoría. Blaise Newton. Pascal, a Newton, por ejemplo, Blaise Pascal a la edad de 8 años, hermanos, encontró los teoremas de Euclides. Pero como Blaise Pascal, su papá, su papá le prohibía estudiar matemáticas porque no quería que se distrajera, porque bueno, en los negocios de la familia, más bien no quería que se distrayera para que no estuviera en los negocios de la familia. Blaise Pascal jugando así en tierra, jugando en tierra, obviamente, yo me imagino que no nada más fue ese proceso, pero encontró todos los principios de Euclides en las matemáticas, nada más que Blaise Pascal les puso otro lenguaje. Entonces, Blaise Pascal pertenece a esta categoría de genio. Y bueno, ¿qué nos podemos ver en Blaise Pascal, hermanos? Bien, Blaise Pascal y su familia tienen contacto con el cristianismo a través de la Port Royal. La Port Royal era, digamos que era un monasterio católico, pero es bien interesante esto, hermanos, porque ese monasterio católico, la Port Royal, leían ávidamente a San Agustín. Leían ávidamente a San Agustín y como leían ávidamente a San Agustín, la doctrina de la soteriología, la doctrina que tenían acerca de la salvación, era muy, muy parecida a la de Juan Calvino. Era muy parecida a la de Juan Calvino porque hablaban de la gracia y que solamente a través de la gracia el hombre podía ser salvo. ¿Y esto por qué era así, hermanos? Porque, bueno, tenían muy bien leído a San Agustín. Recordemos esta oración de San Agustín con la cual tuvo esta controversia con Pelagio. San Agustín dice, danos lo que deseas, danos lo que no, ponen, espérenme, déjenme, me acuerdo porque la estoy citando mal. Señor, eh, pon en nosotros lo que deseas y pídenos lo que quieras. Señor, pon en nosotros lo que deseas y pídenos lo que quieras. Y Pelagio dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo entonces el hombre no tiene la elección de hacer el bien? Y bueno, ahí empieza la controversia Pelagio-San Agustín. Bien, la Port Royal, hermanos, tenían bien leído a San Agustín. Entonces, imagínense, hermanos, esto es bien interesante porque la Port Royal empieza a entrar en controversia con los jesuitas que estaban en ese momento en Francia. ¿Por qué? Porque los jesuitas
obviamente no iban a aceptar una doctrina que se pareciera a la de Calvino. Los jesuitas ya estaban con las antenas bien levantadas y estaban diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se está infiltrando la herejía protestante, ¿no? Y bueno, Pascal entra en ese proceso y Pascal después se ve envuelto en una controversia con los jesuitas y entonces empiezan a publicar una serie de tipo en las provincias, los jesuitas en materia de que tiene que ver con la soteriología, hermanos. Esa controversia, y de hecho Pascal estaba publicando estos escritos, digamos, como se publicaban antes los panfletos, como se publicaban antes los periódicos, y la gente ávidamente leía esos escritos. De hecho, es bien interesante porque las personas que no eran teólogas, que no eran filósofos, esperaban con avidez esas provinciales, porque Pascal, aparte de todo, era muy hábil al momento de escribir y las personas disfrutaban ver cómo este personaje anónimo o este escritor anónimo se estaba enfrentando a los jesuitas. Esa controversia la gana Pascal, hermanos. La gana, de hecho, se barre a a los jesuitas, en verdad. Y es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces la manera en que Pascal va a abordar el cristianismo, la manera en que Pascal va a defender la fe cristiana no va a ser al estilo de René Descartes. Pascal va a ser un crítico, a pesar de que Pascal, digamos, es uno de los discípulos de René Descartes, Pascal va a ser un crítico de lo que va a ser la filosofía de René Descartes en el sentido de la racionalidad. Bien, ¿qué pasa aquí, hermanos? Pascal, bueno, a pesar de que era un genio, hermanos, tenía una salud muy precaria. De hecho, aquí en este libro que tengo, hay una parte donde habla de su autopsia, la autopsia que se publicó en ese momento, y dicen que le encontraron un agujero en su cráneo, o sea, un agujero gigantesco. Entonces, Pascal por eso muere a la edad de 39 años. Este libro tenía la intención de hacer una apología de la fe cristiana. Pero como Pascal no tenía la salud y no tenía el tiempo para hacerlo, se encontró de manera fragmentaria. Bien, ¿qué es lo que dice? Fíjense, hermanos, vamos a ver qué es lo que dicen algunos filósofos de Blaise Pascal. Voltaire, para nada amigo de la cristiandad, para nada amigo de la cristiandad. De hecho, Voltaire, digamos, es una de las cabeceras del escepticismo y de hecho crítico de la religión. Voltaire, o Voltaire, perdón por la pronunciación, Voltaire, en su diccionario filosófico, le dedica unas líneas a Blaise Pascal. Él cita fragmentos de pensamientos y le dedica unas líneas a Blaise Pascal y le dice el misántropo sublime. ¿Qué sería el misántropo? Pues precisamente una persona que no quiera el género humano. Y ahorita vamos a ver por qué. Nietzsche, en El Anticristo, en su obra, su última obra de Nietzsche, creo que es esa o la de ese homo, Nietzsche, en El Anticristo, digo, es la última, no sé si es la de ese homo o la del Anticristo, pero en El Anticristo Nietzsche dice, de hecho, cuando empieza a hablar de Blaise Pascal, porque ahí en el Anticristo Nietzsche se va a la yugular contra el cristianismo, así de tajo, o sea, ya se va directamente con la yugular, y luego Nietzsche dice, Pascal, dice, el único cristiano inteligente que pensaba que su problema era el pecado cuando su único problema era el cristianismo. Entonces aquí Nietzsche ironizando esta condición, pero también en parte admirando a Blaise Pascal. Miguel Unamuno, filósofo español del siglo XX, que muchos dicen, bueno, parece que a veces Unamuno como que cree, a veces como que no cree. En la agonía del cristianismo, Unamuno le dedica unas líneas a Pascal y Unamuno dice, qué bueno que Pascal no hizo su apología de la fe cristiana, qué bueno que no tenemos una apología y qué bueno que tenemos pensamientos. Dice, porque si hubiera terminado su apología, no tendríamos los pensamientos que, bueno, actualmente tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que se diría de Blaise Pascal. Bien, ¿qué es lo que quiere hacer Blaise Pascal? Blaise Pascal, los pensamientos, depende a quién le preguntemos porque hay muchas ediciones de los pensamientos, pero dicen que si hubiera hecho la apología a Blaise Pascal hubiera dividido la apología en dos partes. Hubiera dividido la primera parte que era la miseria del hombre sin Dios y la otra parte que es la felicidad del hombre con Dios.
Bien, y fíjense aquí cómo se manifiestan los motivos básicos religiosos, hermanos. A filósofos no cristianos o a gente no creyente, porque bueno, mucha gente retoma a Pascal, siempre les ha gustado más esa parte de la miseria del hombre sin Dios. Y esto es bien interesante porque lo vemos en la filosofía trágica. Yo precisamente publiqué un estado de Pascal, un amigo y hermano en la fe me dice, oye, esto que acabas de publicar, me sacó de onda, que Pascal no era cristiano. Fíjense, les voy a leer esta parte, hermanos, y quiero que me digan ustedes qué piensan. Fíjense, hermanos, y, y aquí es donde muchos dicen, es que Pascal, al momento de escribir desde esta línea, supera a Kierkegaard, supera a Jean Paul Sartre, supera a Camus, en esta parte de que hablamos del nihilismo, ¿no? Bien, fíjense, Blaise Pascal lo que dicen pensamientos. No sé quién me ha puesto en el mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy yo mismo. Me encuentro en una terrible ignorancia de todo. No sé qué es mi cuerpo, qué son mis sentidos, qué es mi alma, ni qué es esta parte de mí que piensa lo que digo, que reflexiona sobre todo y sobre ella misma, pero no se conoce a sí misma mejor que al resto. Veo estos terribles espacios del universo que me envuelven y me veo afectado a un rincón de esta vasta extensión, sin saber por qué me hallo en este lugar y no en otro, ni por qué este breve tiempo se me ha dado para vivir, me ha sido asignado más bien que en este punto que en otro de toda eternidad que me ha precedido y de la eternidad que me sigue. No veo sino infinidades que me envuelven como un átomo, como una sombra que no dura más que un instante para no volver. Lo único que conozco es que moriré pronto, pero lo que más ignoro es que es esta misma muerte que no sabría evitar. Bien, eh, ¿cómo lo leen, hermanos, filósofos? Cuando John Paul Sartre ve esto, pues quedan admirados, porque ellos dicen, es que esto es el existencialismo. Por eso a Blaise Pascal lo ven como un protoexistencialista, a Blaise Pascal lo ven como un escéptico, a Blaise Pascal lo ven Oh. como alguien dentro de la filosofía trágica, y a Blaise Pascal, algunos lo ven como un apologista cristiano. Sí, Ramiro, dime. Bueno, así como lo leíste, hermano, yo estaba recordando el estilo que hizo Salomón en el libro de Eclesiástico, ¿no? Cuando decía que toda la vanidad en este mundo, ¿no? Y pareciera, bueno, de hecho es un libro que no se puede espiritualizar porque nos habla de la mundanalidad, pues, de este mundo, ¿no? Se muere el rico, se muere el pobre, yo me voy a morir y no pasa nada en este mundo, ¿no? Pero pues hay que ver realmente la profundidad del pensamiento de él, ¿no? O sea, y vemos también el pensamiento de Job, ¿no? Que aún Ujú. siendo un hombre con temor de Dios y todo, llega el momento y dice, oye, mejor hubiera sido mejor yo un abortivo, no haber nacido y del vientre al sepulcro, ¿no? Y pareciera que es un impío, pero no, ¿no? Habría que saber realmente, pues, todo el contexto completo del escrito de pensamientos, ¿no? Pero yo creo que es bastante correcto el poder escribir con este estilo de pensamiento, ¿no? Con una reflexión profunda, desde el punto de vista muy humano, ¿no? Así lo veo yo, hermano. Sí, de hecho, fíjate qué bueno que retomas esto, Ramiro, porque podríamos decir que eh, Blaise Pascal habla del espíritu de la sutileza y del espíritu de la geometría. Para Blaise Pascal, espíritu actualmente es lo que nosotros diríamos genio, el genio de la geometría y el genio de la finura. El genio de la geometría, ¿quién sería? Pues precisamente un hombre como René Descartes, incluso como Blaise Pascal, porque Blaise Pascal se metió a las matemáticas, Blaise Pascal fue el primero en inventar lo que actualmente conoceríamos como una calculadora, le llamaba su máquina aritmética. O sea, Blaise Pascal estaba muy versado en todo lo que era la ciencia. De hecho, dicen que en eso él aventajaba a René Descartes. René Descartes, como filósofo, estaba más metido a la parte metafísica, pero Blaise Pascal, lejos de querer hacer principios metafísicos, Blaise Pascal, como estaba familiarizado con el método científico, él veía la imposibilidad de partir de ahí para empezar a hacer una filosofía.
Entonces, digamos que Blaise Pascal, era muy buen. Yo creo que si Blaise Pascal, hubiera tenido el tiempo, o específicamente le hubieran dicho: "Haz una exégesis del libro de Eclesiastés o de partes de Job", que por cierto, Job sí lo cita mucho, él dice: "Salomón y Job, nadie mejor que Salomón y Job para hablarnos de la miseria del hombre". Es lo que dice Blaise Pascal. Nadie mejor que Salomón y Job para hablarnos de la miseria del hombre. Bien, ¿qué es lo que quiere hacer Blaise Pascal? Blaise Pascal dice: "Bueno, vamos a persuadir al hombre de su miseria, vamos a persuadirlo de su miseria". Miren, este es el cuadro que Blaise Pascal pone acerca del hombre. Bien, permítanme, aquí tengo la cita se las voy a dar aquí. Bien, fíjense lo que dice Blaise Pascal, hermanos, y vean la similitud que este cuadro tiene. Bueno, se los voy a leer, dice este fragmento. Imaginemos un grupo de hombres encarcelados y todos ellos condenados a muerte, de los que siendo degollados algunos de ellos cada día a la vista de los otros, los que quedan ven su propia condición, en la que sus semejantes y al mirarse unos a otros con dolor y sin esperanza esperan su turno. Es la imagen de la condición de los hombres. Y bueno, eso es lo que dice Blaise Pascal. Aquí viene una interpretación que hago. Este fragmento, este presente fragmento tiene la fuerza para persuadir que la condición de los hombres es angustiante y provoca un verdadero objeto terrorífico. La imagen es similar a la analogía de la caverna de Platón en cuanto a los elementos que utiliza. La trágica condición de los prisioneros se ve superada por el trágico destino que les espera. Lo inquietante es que no deja de ser una imagen que nos dice que hay una proximidad con la muerte para todos los hombres. Además, que la muerte de unos prisioneros es el espectáculo para otros, pero este espectáculo no hace que mejore su condición. Todos son hombres encarcelados y condenados a muerte. Es el fragmento más claro de la condición de los hombres en los pensamientos. Está asociado con otros fragmentos en los que Pascal ilustró cuán trágica puede ser la miseria del hombre sin Dios. De manera análoga, hay ecos del relato bíblico del profeta Jeremías que se lamenta por una Jerusalén sitiada por el imperio babilónico y un rey Sedequías que es obligado a mirar la masacre de mujeres y niños de su familia para después arrancarle los ojos y morir cautivo a manos del rey Nabucodonosor. Es la condición del hombre que cae para siempre en la nada o en las manos de un Dios irritado. Desde su cosmovisión angustiano-jansenista, Pascal estaba convencido de que el pecado original no solo afectó la naturaleza del hombre, sino la naturaleza misma. Ahora el hombre es un ser caído en un mundo en que se le muestra hostil. Además, de alguna manera, el efecto noético del pecado en la naturaleza del hombre lo hace incapaz de buscar y conocer a Dios. El hombre caído no quiere ni puede encontrar a Dios. Es una incapacidad moral y una incapacidad epistémica. Conviene enfatizar sobre este punto lo que Lesbeck no ve en Pascal, que Lesbeck no ve en Pascal una tragedia, sino una religión triste. En ese sentido, el mundo angustiano jansenista no es trágico, solo triste. Aunque Pascal mismo quería ser feliz, era sensible a la aflicción humana. Los hombres no pueden curarse a sí mismos de su miserable condición. El hombre es un ser infeliz que hace lo posible por no pensar en esa infelicidad. Esto es lo que nosotros diríamos con respecto a Pascal. Ahora, vean, hermanos, el carácter trágico que nosotros podemos encontrar aquí en esta condición, bueno, que Pascal nos está hablando, y precisamente esto es lo que quiere hacer Pascal. Quiere persuadir al hombre de su miseria para que el hombre se dé cuenta de su miseria, cómo puede buscar a Dios y cómo puede encontrar a Dios. Solamente de esta manera podríamos entender para dónde va la apuesta de Pascal. ¿Han escuchado de la apuesta de Pascal, hermanos? Por favor, si han escuchado, me dicen. ¿No? ¿No han escuchado de la No, apuesta pascaliana? Es ¿No? no, lo de no. un argumento, ¿no? De la existencia Sí. de Dios, pero no me recuerdo bien. Bien, miren, en la naturaleza de la fe del profesor Adolfo García de la Sierra, este, fíjense, hermanos, esto es lo que hace un teólogo, esto es lo que hace un filósofo. Aquí el profesor Adolfo, no solamente comenta la apuesta de Pascal y no solamente hace algunos comentarios, el profesor Adolfo, fíjense, lo que hace el profesor Adolfo es que la actualiza
la actualiza, hermanos, con fíjense, ahorita les digo con qué. Bueno, la actualiza con un método lógico de probabilidad, hermanos. Ahí, fíjense. No, la verdad yo cuando vi esto dije, oh, no, bueno, bien. La apuesta de Pascal dice lo siguiente, hermanos. De hecho, Pascal, digamos que es el creador de la teoría de probabilidades. Pascal dice, imaginemos que estamos ante dos condiciones, tenemos que apostar sí o sí. Entonces la apuesta a grandes rasgos dice, tenemos a un hombre que, bueno, tú tienes que apostar o por creer en Dios o por no creer en Dios. Entonces tenemos que apostar sí o sí. Supongamos que no crees en Dios. Supongamos que no crees en Dios, vives tu vida como quieres vivirla y finalmente cuando estás delante de Dios, Dios te juzga y te das cuenta que sí existe Dios, ¿no? Entonces Pascal dice, ahora, ¿qué pasará si apuestas por Dios? O sea, estás en la incertidumbre, no sabes si Dios existe o no, pero tú vives una vida piadosa como Dios pide que la vivas, como la religión, y como la religión dice que la vivas, crees en Dios, oras a Dios, tienes comunión con Él, y finalmente, bueno, te das cuenta que Dios existe. ¿Qué pasaría si no existe? Bueno, Pascal dice, vivirías una vida totalmente virtuosa. Esa apuesta, hermanos, obviamente es muy criticable, pero solamente se entendería si nosotros vemos cuál es la condición que Pascal nos quiere dar acerca del hombre. Entonces, bien, ¿cuál es el punto, hermanos? Pascal trata de responder la pregunta ¿qué es el hombre y a dónde va el hombre y cuál es la miseria del hombre sin Dios? Les voy a leer otro fragmento de Pascal, permítanme, donde él habla de la desproporción del hombre, permítanme. Bueno, eh, aquí lo tengo. Ujú. Bien, aquí voy a abordar esta parte. Miren, eh, Pascal le importaba mucho la pregunta de qué es el hombre. Este, bien, permítanme. Híjole, ya se me trabó esto. Bien, permítanme. Bien, la desproporción del hombre. En este fragmento se utiliza el concepto de desproporción en su significado matemático. La proporción es lo que equivale a un objeto a otro de iguales dimensiones. Entonces, la desproporción es la igualdad entre dos objetos. Desproporción es el contrario a proporción. En su obra Elementos, el matemático Euclides define las proporcionales como las magnitudes que guardan la misma razón. La palabra proporción, cuando no se le añade nada más, no es otra cosa que la igualdad de dos razones, que consiste en que la cantidad relativa de un antecedente comparado a su consecuente es igual a la cantidad relativa de otro antecedente comparado a su consecuente. Nuevamente Euclides arguye, se dice que guardan razón entre sí las magnitudes que al multiplicarse pueden excederse una a otra. Estas magnitudes que al multiplicarse exceden una a otra es lo que llamamos desproporción. En el momento en que Pascal traslada la desproporción al ámbito teológico, asume la imposibilidad de establecer ningún criterio relacional entre infinito y finito, entre Dios y el hombre. Algunos, como Kleiber, añaden una nota, incapacidad al título de este fragmento como sinónimo de desproporción. Aquí es donde Buber indica el espanto de Pascal frente a la infinitud del universo. El hombre es incapaz de comprender este universo que le rodea. Kant, en la crítica del juicio, define el concepto sublime como aquello en comparación con lo cual la otra cosa es pequeña. Kant también define la imaginación como la facultad de exposición. Sobre estos conceptos inferimos que Pascal, cuando compara al hombre frente a la infinitud, hay un punto en común entre la crítica del juicio. Lo hace desde la facultad de imaginar y el concepto del sublime kantiano. Poco interesa para Pascal que el hombre sea capaz de comprender el infinito por medio de verdades científicas, porque Pascal está utilizando la imaginación. De esta manera, el fragmento de la desproporción del hombre tiene un valor literario estético, provoca a reflexionar sobre la temporalidad
y sobre la infinitud, frente a la eternidad y la infinitud. Aspiró a lo que trasciende y eterno por entender lo que eleva al ser humano. Pero bueno, quiero leerles esta parte de la desproporción y bueno, esa sería, hermanos, esa sería prácticamente la propuesta de Pascal al momento en que nosotros hagamos una apología para el no cristiano. Bien, yo quiero concluir con esto, hermanos. Lo que vimos del presuposicionalismo, lo que vimos de Gordon Clark, lo que vimos de Van Til, y ahorita lo breve que les estoy platicando de Pascal, hermanos, nos invita a que nosotros hagamos una reflexión filosófica, pero voy a decirlo así como de manera negativa, hermanos. Cuando nosotros hacemos apologética, lo vamos a hacer de manera negativa. Es decir, ¿qué sería una manera positiva, hermanos? Bueno, una manera positiva es cuando nosotros vamos los domingos a la iglesia y la persona encargada de ministrar la palabra de Dios nos está exponiendo la palabra de manera positiva. ¿Qué sería una manera negativa? Bueno, para Pascal, hermanos, sería hacerle a ver el hombre cuál es su miseria, antes de que nosotros empecemos a hablar del evangelio. O sea, sí podemos hacerlo, sí podemos hablar del evangelio. Para Gordon Clark, llevar al hombre al escepticismo epistemológico y hacerle ver cómo, finalmente, ya después, cómo el cristianismo sí responde satisfactoriamente algo que tiene que ver con el conocimiento, cómo solamente a través del cristianismo el hombre puede llegar a conocer. En Cornelius Van Til, ¿cómo sería, hermanos? Bueno, hacerle a ver al no cristiano que no puede justificar nada si no presupone la existencia de Dios. Es la imposibilidad de lo contrario. Negar la existencia de Dios presupone la existencia de Dios. Afirmar la existencia de Dios presupone la existencia de Dios. Entonces, es una manera, hermanos, de hacer teología, pero por vía negativa. Por vía negativa, obviamente, el cristiano, pues ya presupone la Biblia como palabra de Dios, pero eso nos permite meternos más a la parte filosófica. Bien, con Blaise Pascal, ¿qué vemos, hermanos? Bueno, los motivos básicos religiosos en el sentido de que hay autores que lo han abordado de diversas maneras y no necesariamente se hacen cristianos porque en Blaise Pascal pues pueden ver estas condiciones, al menos que Dios los convierta. Bien, y concluyo con esto, hermanos, concluyo con lo que se llama el fragmento que es la conversión de Pascal. Fíjense, dicen que Pascal, al igual que Tomás de Aquino, al igual que San Agustín, al igual que el apóstol Pablo, al igual que Lutero, hermanos, tuvieron, es que no quiero decir epifanía, pero tuvieron un encuentro con Dios, al igual que Moisés, al igual que Isaías, que creo que Isaías, pues nadie compararía a Isaías 6, pero tuvieron este encuentro, fíjense, dice Pascal, y este es un fragmento que encontraron, y dice Pascal, dice, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Certidumbre, certidumbre, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Deum menum en demum vesturm. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo lo que no sea Dios. Él solo puede ser encontrado en los caminos que enseña el Evangelio, grandeza del alma humana, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, 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 llantos de alegría. Me he separado de él. Dios mío, ¿me abandonarías? Que no me vea eternamente separado de él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y al que has enviado, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Me separé de él, lo rehuí, negué, crucifiqué. Que nunca me separe de él. No se conserva más que por los caminos enseñados en el Evangelio. Renuncia total y dulce, sumisión total a Jesucristo, a mi director, eternamente en alegría por un día de ejercitación en la tierra. Y bueno, eso es lo que le dicen un fragmento que habla acerca de la conversión de Pascal. Impresionante. Bien, concluyo con esto, hermanos. Esto es lo que pasa cuando un genio se convierte, cuando un genio se convierte al cristianismo. Se da cuenta, hermanos, que no es que me faltan las palabras, hermanos, se da cuenta que no es desde los argumentos, se da cuenta que no es desde los argumentos. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y Pascal, desde el espíritu de la sutileza, se da cuenta
de esta condición, hermanos. Bueno, yo brevemente les quería compartir esto de Pascal. Espero les haya evocado algunas cosas. Y bueno, cuando puedan, léanlo, hermanos. La verdad, es muy bueno para empezar a fundamentar en cuestiones de teología. En el libro del mito de la neutralidad religiosa de Roy Clauser hace una cita de Pascal para demostrar, hermanos, cómo la gente no se convierte por argumentos. La gente no se convierte por argumentos. Digo, como ya está el motivo religioso básico presente, hermanos, cuando la persona ve, por ejemplo, cuando hay un motivo básico religioso que nos evoca la materia, la persona cuando escucha a Richard Dawkins, no sé, o a Marx, bueno, hace tiempo, cuando escucha a Marx, dice la persona, es que este señor está hablando con toda la coherencia del mundo. Bueno, Roy Clauser lo cita, el profesor Adolfo en esta parte que les digo de la apuesta, y Doyever también en el libro de la nueva crítica hace un comentario a la Paul Royal. Bueno, eso es lo que yo les podría compartir. Bueno, adelante, los escucho y bueno, vamos a la parte de la retroalimentación. Si quieren comentar algo de Blaise Pascal, por favor, los escucho y gracias en verdad por su esfuerzo, hermanos, gracias porque están aquí. Ujú, ujú, Gracias, Javier, gracias, Priscila, gracias, Matilde, gracias, Ramiro, ujú. gracias, Roger. La verdad me da muchísimo gusto verlos y a los que no veo en pantalla, gracias por estar aquí. Por ahí también escuché a Angélica. Bien, Ramiro, por favor, te escucho, te escucho, Sí, te escucho. hermano, gracias. Pues eh, la manera de evangelizar, de hecho, hermano, es precisamente lo que acabas de decir ahorita, ese pensamiento esclavado, ¿no? Lamentablemente se ha predicado un evangelio muy light, un sincretismo evangélico, yo así le llamo, donde hay cuatro leyes espirituales y se brincan el pecado. Y creo que precisamente tenemos que hablar en base a nuestro motivo básico religioso, hablar desde la creación, desde el origen, para que la gente vea el estado del hombre y la caída sobre todo, ¿no? Y si no hay una convicción de pecado, la gente no puede nacer de nuevo. O sea, lamentablemente en las iglesias hay mucha gente que no es convertida, no es nacida de nuevo. O sea, jamás ha reconocido, no ha tenido una convicción de pecado porque se le ha presentado el evangelio muy facilito, ¿no? Todo se te va, no vas a tener problemas, ven a Cristo, eso no es una religión, es una relación personal con Dios y muchos etiquetas de mercadotecnia, ¿no? Y más ahorita las nuevas neoiglesias, donde son unos bodegones gigantes, oscuros, con un show de luces y humito y demás, ¿verdad? Donde no hay discipulado, no hay nada, simplemente es el puro show, el puro entretenimiento cristiano, ¿no? Y de hecho, me acabo de enterar que hay discotecas cristianas, cristotecas les llaman, cristotecas. La gente está hasta las chagas con la cuba y de repente ponen alabanzas, todo el mundo se pone a alabar al Señor ahí. Entonces, imagínate, no hay convicción de pecado, ¿no? Yo creo que esa condición de tenemos que hablar así, llevar a la gente al infierno para que se arrepientan y después predicarles el evangelio de gracia, ¿no? A mí me parece excelente. Increíble lo de Pascal, ¿eh? Yo creo que voy a ser clarkiano y pascaliano, hermano, por tu culpa. No, la verdad, hermanos, cuando Pascal, híjole, en verdad, en verdad, hermanos, es un deleite. Fíjense, yo llegué a Pascal, hermanos, porque yo dije, a ver, ¿quién es este señor? Precisamente porque yo estaba leyendo El Anticristo de Nietzsche y ahí venía una nota del pie de página y decía Pascal, que escribió un libro que se llama Pensamientos, donde defiende pasionalmente el cristianismo. Y dije, ah, pues vamos a ver quién es, ¿no? Entonces dije, ah, no, pues, y la verdad, hermanos, sí. Eh, Fíjense, hermanos, yo no sabía, pero yo me preguntaba y dije, bueno, si había una Port Royal y había católicos que entendían la salvación como la entendía San Agustín, o como la entendían actualmente, diríamos, los reformados, ¿por qué actualmente los católicos siguen enfatizando la salvación, digamos, por obras, ¿no? Pues bueno, después de esa controversia que Blaise Pascal tuvo con los jesuitas, que por cierto la ganó, la Iglesia Católica, pues obviamente empezó ya estaba bien fuerte la contrarreforma. Bien,
La Iglesia Católica, hermanos, en materia de soteriología, en un concilio, despuesito de eso que pasó con Pascal, declaró herético a San Agustín en esos temas. Lo declaró herético. Yo no sabía eso, hermanos. Yo pensaba que a San Agustín pues lo tenían, bueno, por lo menos en materia de soteriología, lo declararon herético en un concilio. Entonces sí, efectivamente los católicos romanos y los protestantes, por eso hay un isma, hermanos, hay un isma, por eso dicen que la reforma protestante hay que llamarle un isma. Hay una separación. Obviamente podemos coincidir mucho con ellos en algunas condiciones, pero no. El católico romano, hermanos, documentado, informado, sí nos ve como herejes, ¿eh? Sí nos ve como herejes, especialmente en materia de salvación. Entonces yo no sabía eso, yo dije, bueno, ¿cómo está esa condición? Y han presentado sistemas muy interesantes, entre ellos está el molinismo, que por cierto, Luis Molina era discípulo de Ignacio de Loyola, que por cierto, Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, estudió en la misma escuela que Calvino, eran compañeros. Entonces, Qué está bien barbaridad. interesante. Perdón, Roger, adelante, Oye, adelante. hermano, perdón. Oye, ¿qué Sí. relación tiene ahí? Me llama mucho la atención que Pascal se mete mucho con Euclides. Y Euclides es del siglo XIV antes de Cristo. Lo que pasa es que Euclides, hermano, es digamos que de los que tienen los fundamentos primeros de las matemáticas, hermano. Matemáticos, ok. Ajá. Por eso Euclides para todo matemático, es así Es, como, es, es básico, es es básico, es clásico. básico, Ujú. es de regla. Ok. Entonces sí, por eso es que se meten ahí con Euclides. Es básico en ese sentido, hermano. Ujú. Sí, adelante, Roger. Lo interesante es cómo nos esconden el contenido filosófico, por ejemplo, cuando estudias matemáticas o ciencias exactas, tienden a volverte medio científico y te esconden el sustrato de los pensadores, como si fuera casi pecado. Y cuesta mucho trabajo después ir arañando para sacar las cosas, ¿no? Entonces, tiene uno que luchar, e incluso en términos de evangelización, hay que luchar contra ese cientificismo, ¿no? Sí. Muy buena palabra, Roger, porque de hecho, pues dicen que Pascal se adelantó a la crítica precisamente al cientificismo. Pascal venía que obviamente con la filosofía moderna iba a venir un culto a la ciencia. O sea, la ciencia como, pues sí, un cientificista que sería aquel que cree que solamente la ciencia puede dar conocimiento, solamente la ciencia. Por lo tanto, si hay un cientificista consecuente, pues obviamente negaría la existencia de Dios, porque ¿cómo pruebas la existencia de Dios por medio del método científico empírico? Pues no se puede. Si aceptas como verdad es nada más lo que dice el empirismo, ¿no? Por eso Gordon Clark critica el empirismo. De hecho, Gordon Clark dice que la ciencia no puede probar absolutamente nada, hermanos, en el sentido de conocimiento. Híjole, hace una crítica ahí bien interesante. Pero muy bien, gracias, Roger. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos Matilde, creo que quieres Sí, comentar algo. yo Sí. nada más quiero decir algo acerca de cómo aún los científicos, con todos sus conocimientos y todo, él llega a esa conclusión que es por la fe en el corazón, él llega a esa conclusión y eso es muy importante porque a veces nosotros creemos que con tanto conocimiento vamos a convencer a la gente y no, es porque Dios pone en su corazón eso. Y como él decía, ¿no? Que todo él le pone el querer como el hacer, entonces así es, y es que así Dios así lo dice porque él pone el querer como el hacer, y no hay de otra, y no hay de otra. Dios es absoluto. Ujú. Sí, sí. Bueno, cuando asumimos que el pensamiento es autónomo, pues se asume que el hombre está transitando para encontrar la verdad, ¿no? Cuando se asume que el conocimiento es autónomo, es neutral, el hombre está pues como que buscando esa verdad. Pero bueno, pues en la fe cristiana pues no es así. La verdad es la que nos encuentra, ¿no? Decía Antonio Machado, decía Antonio Machado, perdón, lo pronuncio mal. Decía, ¿tu verdad? Dice, no, la verdad con B mayúscula.
La verdad con B mayúscula. Ven, encontrémosla juntos. Y sí, es cierto, tu verdad, no, la verdad con B mayúscula, ven, La verdad, busquémosla la juntos. persona de Dios. Sí, exacto, exacto, la verdad, la persona de Dios. Muy bien. Adelante, ¿alguien más quiere comentar algo?